Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. Créete la voz del mundo entero. Créete la voz del mundo entero. Resistencia que ya está aquí preparada para dar guerra con el guerrero. Nunca mejor dicho. Adelante, compañero. Bueno, pues nada, muy buenos días a todas y a todos. Hoy de momento estoy aquí solo. Es posible que mi compañero Cristóbal se haya olvidado de que a partir de julio empezamos a las 11:30, pero bueno. Tiene pinta de que sí. A él se lo perdonamos. Bien, pues nada, como digo, bienvenidas y bienvenidos a un programa más, ya empezando el mes de julio. ¿Y cómo empieza este mes de julio? En este primer bloque, bueno, empiezo como siempre, aunque casi siempre las presentaciones las hace mi compañero Cristóbal, yo estoy poco entrenado en esto. En primer lugar y antes que nada, daros las gracias, millones de gracias por seguir ahí, después de tantísimos años, a las que lleváis desde 2011, eterno agradecimiento. Y el mismo agradecimiento a todas las que os habéis ido incorporando durante estos años, que ya son 15. Pero bueno, agradeceros de todo corazón que sigáis ahí, porque bueno, este programa es un programa que no es precisamente la alegría de la huerta, porque aquí nos dedicamos un poco a contar lo que no nos cuentan en los medios oficiales, a desmentir algunas mentiras o muchas mentiras, y a hacer un servicio público que no hace prácticamente casi ningún medio, muy pocas radios, ninguna televisión, y bueno, humildemente desde esta pequeña trinchera lo que tratamos es de un poco arrojar un poco de luz en medio de todo ese ruido mediático y toda esa porquería en forma de bulos, de manipulación, de medias verdades, de lo que ellos llaman posverdad, ¿no? Que es la mentira de toda la vida. Pues ya digo, desde estos micros, tanto Cristóbal como yo, como cuando puede venir María Jesús, intentamos desde nuestro humilde formación diletante de personas aficionadas a la radio, pues contaros un poco lo que está pasando, pues por muchas razones. En primer lugar, para saber lo que está pasando, para saber cómo podemos y cómo debemos actuar ante los problemas y los retos que afronta esta nuestra civilización. Así que nada, sin más, gracias por estar ahí y como siempre decimos, si estáis ahí y nos estáis escuchando, es que sois la resistencia. Así que mil gracias por estar ahí. También gracias, por supuesto, a las personas que nos escuchan en diferido, tanto en YouTube como en la plataforma iVoox, pues porque además significa que os interesáis especialmente por este programa, ya dado que escucháis en vuestros ratos libres, pues eso, casi una hora de programa, y eso es de mucho agradecer. Y nada, vamos a empezar con el primer bloque, que siempre tratamos un poco de hablar de la madre tierra que vive ahora mismo sus horas más críticas, pues porque se juntan un montón de crisis. En el caso de la madre tierra tiene que ver con los 7 límites planetarios que ya se han sobrepasado. Recordemos que el Instituto de Resiliencia de Estocolmo determinó que había 9 límites planetarios, de los cuales ya hemos sobrepasado 7. Los científicos y los que entienden dicen que con solo haber sobrepasado 1 o 2 ya debemos afrontar peligros muy graves. Pero si hemos sobrepasado 7 de los 9, pues no os quiero contar los cambios radicales y drásticos que se van a producir en el sistema Tierra sí o sí, aunque mañana mismo paremos la mega máquina capitalista. Por eso, en parte, hacemos este programa, pues para que la gente sepáis, nuestros queridos oyentes, sepáis lo que está pasando y de alguna forma pues podamos organizarnos, podamos prepararnos todas juntas para adaptarnos a este planeta inhóspito
bueno, que el capitalismo fósil nos ha dejado. Y por supuesto luego hablaremos de animalitos humanos, que son unos pocos de animalitos humanos. Yo creo que no llegan ni a animalitos ni a humanos, pero bueno, son unos pocos los que están impidiendo esta transición a un mundo postcapitalista que nos permita tener alguna posibilidad de futuro, sobre todo ya no a nosotros, que ya tenemos una edad, sino sobre todo a nuestros hijos, a vuestros nietos y nietas, y también, por supuesto, a las generaciones que están por nacer, pobrecicos míos. Así que nada, vamos a empezar, por ejemplo, con algo muy palpable, ¿no? Quizá aquí en Buñol lo hemos visto, lo vimos en mayo, la primera ola de calor, finales de mayo, y luego pues la semana pasada y la anterior tuvimos otra nueva ola de calor, que quizá en el este de España no se ha sentido tanto, pero sí en los puntos más calientes ha sido una verdadera barbaridad, ¿no? Tanto en el delta del Ebro como en las zonas fluviales, ¿no? De Guadalquivir, Guadiana, bueno, pues temperaturas insoportables, ¿no? Pero sobre todo ha sido una ola de calor de la que no terminamos de salir, o de la que no termina de salir Europa, y en la que se han registrado temperaturas, bueno, terribles para la vida humana, ¿eh? O sea, se han producido, creo, más de 1000 muertes solo en Francia por este canal extremo, por esta última hora de calor, con temperaturas de más de 40 grados en Francia. En Francia. Francia es un país ya más al norte de España que no está acostumbrado a tener estas temperaturas y bueno, ha habido una serie de anomalías y de perturbaciones a causa de esta ola de calor tremenda. También en Alemania, estoy intentando buscar por aquí en el teléfono las temperaturas para contároslas, pero por ejemplo en Alemania en algunos puntos de Alemania se han registrado más de 42 grados de temperatura. Como decía, en Francia ha habido 4 días de temperaturas entre 42 y 45 grados y han empezado a registrarse los impactos agroganaderos, ¿no? Con muerte de ganado. Han ardido cultivos, incluso vides y parte de la horticultura. Se han multiplicado los incendios, como no podía ser de otra forma, con estos calores extremos. Y se ha detenido el crecimiento de las praderas, ¿no? Ha sido una cosa tremenda. Muchos animales muertos directamente, animales que están acostumbrados a un clima mucho más templado y de repente se encuentran 4 días seguidos con temperaturas de más de 42 grados. Imaginaos lo que puede suponer esto para, por ejemplo, los animales de granja, ¿no? Han habido mortandad masiva, por ejemplo, en el río Loira, muchos peces muertos. Hay fotos que realmente asustan, ¿no? Han habido también registro de temperaturas extremas en Polonia. En Polonia, ahora mismo de memoria no las sé, estoy tratando de encontrarlas, pero en Polonia, por aquí, ya he encontrado el mapa. En Polonia se han registrado temperaturas de 40,5 grados, en Polonia. ¿Vale? Tengo aquí el mapa y, bueno, temperaturas en zonas de 33, 32, 34, 36, 34 y pico, 34 y pico, 36 y pico, 38 y pico, 38, 37, 39 y pico, y en un lugar concreto, en Słubice, 40,5. Esto en Polonia. Como decimos en otros programas, no hay que confundir la meteorología concreta de local, ¿vale? Por ejemplo, el tiempo que estamos viviendo, más o menos, estos días o estas semanas en Buñol, que nos puede parecer muy caluroso, pero a lo mejor no tan extremo como lo que os estoy contando del norte de Europa, ¿no? Pero claro, lo que vivimos aquí quizá es, o sea, lo que sentimos en primera persona no es el clima global, es la meteorología local. Pero sí que es verdad que se está registrando una temperatura muy, muy anómala en el norte de Europa, en general en Europa, pero sobre todo Centro Europa y Norte de Europa, que
que no se había visto prácticamente hasta ahora, ¿no? Y ya digo, los países del norte de Europa no están preparados para recibir estas temperaturas porque, entre otras cosas, por ejemplo, no tienen aire acondicionado. Entonces, imaginaos lo que puede ser 4 o 5 días seguidos con estas temperaturas sin aire acondicionado en lugares que no están preparados para esto. Pero bueno, todavía hay gente que dice bueno, que no se cree esto, que por ejemplo ayer hablaban en la investidura fallida. Luego, si da tiempo, hablaremos de si eso fallido era porque falló de verdad o porque está teatralizado esa primera investidura fallida en el Parlamento andaluz. Pero ahí una de las barbaridades que se dijo y que pusieron encima de la mesa los zumbaos, los botarates de Vox, era que una de las líneas rojas que le iban a poner al gobierno de Moreno Bonilla era que dejaran ya de lado y definitivamente las políticas de el fanatismo climático, le llaman ellos. Fanatismo climático. Yo a estos imbéciles profundos los pondría perfectamente, o los hubiera puesto esta semana pasada en la campiña francesa, ahí, bueno, pues un par de horitas ahí al sol a 43 grados. Y sí, ahí en el norte de Francia, 43 grados, y que vengan con el cuento de que somos fanáticos climáticos, ¿no? En fin, lo que hay que escuchar de esta gentuza, que además tiene la llave del gobierno andaluz y que además pues seguramente les va a hacer pasar por el aro, aunque el gobierno del PP pues desde luego tampoco tiene ningún problema en aceptar estas barbaridades, pues porque son primos hermanos, unos y otros. Pero sí, así está la cosa en este mundo. y bueno, en cuanto a esto, pues yo no tenía nada más. Que estoy buscando por aquí mientras os cuento, pero tengo un montón de cosas. Pero más que nada tiene que ver con los animalitos humanos que al fin y al cabo pues son un poco unos pocos animalitos humanos y el resto que les hemos seguido sin chistar, los que nos hemos metido en este atolladero del que cada vez es más difícil salir porque cada vez nos queda menos tiempo. Y nada, si os parece, vamos a hablar ya de animalitos humanos y aprovechando que no está aquí mi compañero y que no podemos interactuar como siempre, llevo ya bastantes semanas queriendo leer un texto de un, ahí le llaman pastores, de un pastor alemán, pero que no me refiero a un perro, me refiero a un cura alemán, un cura protestante, que hizo una serie escribió una carta en pleno nazismo, en pleno ascenso del nazismo, creo que era el año 1939, y la verdad es que quiero rescatarla porque decía cosas de una actualidad tremenda, ¿no? Que se pueden perfectamente traer hoy en día en la actualidad en el ascenso que parece imparable del neofascismo. Se ve ya como una tendencia global, por desgracia, entre otras razones pues porque los gobiernos que todavía no son fascistas pues no dan las soluciones que los problemas de la gente necesita, y como estos neofascismos tienen respuestas fáciles, que son simples y no son soluciones, pero tienen respuestas fáciles a cuestiones muy complicadas, pues se da el caldo de cultivo perfecto para que un montón de gente equivocada y tremendamente confundida pues acabe confiando en esta gente y votándoles, ¿no? Así que, si nada lo remedia, me temo que cuando se convoquen elecciones
pues vamos a tener que pasar una larga travesía. No sé si larga o corta, pero una travesía por el desierto porque parece que van a llegar. Y estoy intentando buscar el texto pero el móvil me está traicionando. A ver, aquí creo que está. Aquí. Esto es. A ver. No. No. Y no sé por qué. Porque yo recuerdo haber hecho las fotos del texto, pero ahora mismo pues no lo encuentro. No lo encuentro. Y no lo encuentro. Y no lo encuentro, ¿eh? Ah, mira, sí que antes de meternos con el tema de los animales humanos, sí que me gustaría rescatar un texto a cuenta de la inteligencia artificial, que hemos hablado mucho en este programa, ¿vale? De los peligros que tiene y las consecuencias y las implicaciones y los impactos medioambientales que tiene la inteligencia artificial y las infraestructuras que la tienen que soportar, como por ejemplo los macrocentros de datos. Encontré un texto el otro día que me gustó mucho, es así como medio poético y bastante satírico, irónico, mejor dicho, de Sean Smacker. Y me gustó mucho, quiero compartirlo con vosotras y con vosotros, ¿vale? El texto se llama Por favor, utiliza la IA. Dice, asegúrate de utilizar la inteligencia artificial cuando prepares tu próximo, no sé, plan de comidas, por ejemplo. Desde luego, no llames a tu amiga a la que le encanta cocinar para pedirle sus recetas favoritas, consejos o trucos para ahorrar tiempo, porque acabarás hablando más tiempo del que esperabas, escuchando tal vez el diagnóstico de cáncer de su padre o lo sola que se ha sentido o incluso lo que plantó en su huerto de primavera y perdió con las heladas tempranas. Y no olvides recurrir a la inteligencia artificial cuando planifiques esa próxima acampada, la última que harás con este niño en concreto. Desde luego, no le envíes un mensaje a ese amigo tuyo que ha pescado con mosca en todos los ríos de Pensilvania y ha recorrido en bici todos los senderos de los bosques, porque podrías acabar intercambiando mensajes durante el resto del día o incluso quedar con él a última hora para tomar una cerveza y escuchar cómo ha terminado cada una de sus últimas noches borracho como una cuba, o quizá te cuente que su primo es un idiota en Facebook o simplemente que ha arreglado él mismo su lavadora y que está muy orgulloso de ello. Y asegúrate de usar la inteligencia artificial cuando tu hijo se case, para que puedas escribirle el brindis, el poema, el discurso o la canción perfectos, porque nadie quiere escuchar tus palabras, esas palabras mal escritas de un padre, tú, que le cambió cientos de pañales a ese niño o le dio de comer en mitad de la noche con tu propio cuerpo. O que lloró cuando llegaba tarde a casa porque estaba convencida de que había muerto. No queremos esas palabras. Preferimos las palabras estériles de una máquina que nunca ha vivido, nunca ha tenido un pensamiento original, nunca ha sentido el dolor de un aborto espontáneo o de una relación rota, ni la alegría de una amistad recuperada o de ver al primer petirrojo de la primavera bailando sobre la escarcha. Y no olvides usar la inteligencia artificial cuando trabajes en tu próximo libro, ensayo, obra de arte o fotografía. Y luego sonríe, incluso ríete de tu propia ingeniosidad cuando veas lo bueno que es y lo fácil que resulta, porque ¿quién demonios tiene tiempo para esforzarse en algo? Para dedicar tiempo a lo artesanal, para crear con su propia mente, para pasar años siendo mediocre. ¿Por qué hacer eso cuando la maestría, o al menos la competencia, es tan sencilla que solo hace falta un buen prompt? Prompter es la pantalla esta que te va diciendo lo que tienes que decir. Qué magnífico será el canto fúnebre que nuestros hijos o nuestros contemporáneos escribirán para nosotros, una canción que crearán a partir de nuestro obituario y nuestras publicaciones en Facebook, además de citas aleatorias de nuestro algoritmo, y que introducirán en el chat GPT, en Gemini o en Claude.
las lágrimas que se derramarán ante tanta dulzura aséptica. Asegúrate de usar la inteligencia artificial y mientras lo haces, yo estaré aquí a mis 50 años con mi hija menor dormida sobre mi pecho, con el brazo entumecido porque no me atrevo a moverme por miedo a ahuyentar este momento, tumbado aquí, melancólico, porque mis hijos mayores se han ido de casa y los del medio ya no me necesitan, al menos no como antes, cansado de este cuerpo que ahora me falla y cada vez más y que nunca volverá a ser lo que era. Suspirando por las historias que intenté escribir pero que nunca llegaron al papel tal y como las sentía en mi mente. Pero ¿no es eso, amigo mío de carne y hueso, el orden natural de las cosas? ¿El anhelo de algo que siempre podría ser un poco mejor o el hecho de que cualquier cosa que merezca la pena hacer resulte un poco torpe y dolorosa, sobre todo al principio, o escuchar la voz de otra persona y de alguna manera darse cuenta de que la belleza de la vida reside en todas esas sutiles imperfecciones? Me pareció un texto maravilloso, que de forma irónica, sobre todo al principio, pues explica un poco lo absurdo, ¿no?, de utilizar la inteligencia artificial para todo, hasta para escribir, pues no sé, un mensaje a tu hijo en su boda o cualquier tontería de este tipo, ¿no? Bien, vamos con los animalitos humanos. Fijaos, ayer, 1 de julio, se cumplían 11 años, de la aprobación de la ley Mordaza, con el gobierno de M. Rajoy, en las que a partir de entonces se multaba con, bueno, los policías pasaban a ser jueces. La cosa era así, o sea, una sanción administrativa, o sea, un policía podía y puede, de hecho, decidir sancionarte bajo unos criterios que recoge esta ley, la ley Mordaza, que ellos llaman la Ley de Seguridad Ciudadana, pero que lo único que hace es limitar derechos y libertades, ¿vale? El policía entonces, a su libre criterio, puede, desde hace 11 años, multar a una persona simplemente por estar en el lugar equivocado y por, bueno, ya sabemos que la palabra de un policía está por encima de cualquier cosa, sea o no verdad. Bueno, desde entonces lo cierto es que entre nuestra propia comodidad y un poco el vaciado de las calles después del 15M, la ley Mordaza ha sido, pues, un instrumento más por parte del Estado para, digamos, reventar la movilización social, cercenar todavía más el derecho a reunión, el derecho a manifestación, y desde entonces pues han habido una serie de sanciones, bueno, en algunos casos de miles y miles de euros. Recuerdo, por ejemplo, que la huelga general que se hizo el año pasado contra Mazón, contra el gobierno de Mazón, por la dimisión de Mazón y por todas las políticas que habían llevado a la muerte, al asesinato de 230 personas, pues en esa huelga en la que yo estuve, los piquetes que se hicieron por la calle Colón, allí mismo varios compañeros y compañeras fueron sancionados y les pedían más de 45.000 euros en multas a través de la ley Mordaza. Y a cuento del aniversario, el terrible aniversario, los 11 años que se han cumplido de la ley Mordaza, pues recuerdo unas palabras que me las he anotado aquí porque las dijo Pedro Sánchez, que ahora está con contra las cuerdas, ¿vale? Porque el Estado profundo está actuando, van a calzón quitado y van por tierra, mar y aire, pero aunque no quite que la corrupción de PSOE esté ahí, pero bueno, están aprovechando el momento porque ya han dicho que las derechas, la extrema derecha y la derecha extrema, pues sí o sí, por lo civil o por lo criminal, van a tener el gobierno y se lo quieren asegurar. Pero bueno, quiero recordar a nuestra audiencia que ayer se cumplieron los 11 años de la ley Mordaza, pero Pedro Sánchez
el 29 de abril de 2018, antes de llegar al gobierno, antes de que se produjera, ya está aquí, ya está aquí los refuerzos, sabía que se iba a olvidar. El despiste. Además me envía un mensaje y lo he visto cuando salía de casa. Digo, vale, empezamos bien el verano, perdonadme todos. No pasa nada, no pasa nada. Ya he dicho que a ti te lo perdonamos. Gracias. Hay una cosa que tengo que decir en público. Vengo con un defecto de fábrica, el despiste. Lo tengo clarísimo. No pasa nada. A mí seguramente me habrá pasado algún año también. O sea que no hay ningún problema. Estaba comentando porque, claro, como estaba solo, Sí. y estando solo te cunde más. Claro. Estaba en la primera parte, pues estaba hablando de la situación climática, que es tremenda. Sí, sí. Es tremenda, pero tremenda. He hablado de Alemania, de Francia, hasta en Polonia, unas temperaturas tremendas. Y bueno, eso sí que no lo había dicho, que ahora, a partir del domingo, viene lo que los científicos llaman un domo de calor, que no es más que otra boina de esta de un aire tremendamente... Y ni siquiera esto es que viene del Sáhara, ¿eh? Sí, sí, lo he sí. leído y es una cosa que a partir de ahora va a suceder más. Sí. Y es que vienen unos anticiclones en donde está completamente todo despejado, no hay nubes, pero sí que hay una bolsa de aire caliente que O sea se que- queda instalada Ahí y que está. poco a poco va bajando y se va calentando. Hay una cosa curiosa al respecto, ¿no? Ya voy a intervenir, ya que he llegado tarde. Hay una cosa curiosísima, ¿no? El año pasado, hace un par de años, ¿os acordáis? Era una ola detrás de calor, una detrás de otra, ¿no? Y ahora me temo que este verano la vamos a tener igual. O sea, los periódicos nos dirán, la semana que viene tenemos ola de calor, pero seguiremos una y otra y otra y otra, y lo de la ola de calor va a ser 3 meses hirviendo. Y hay una cosa con respecto a Alemania que no sé si la habrás comentado, con el tema de las temperaturas, por supuesto, ¿no? Pero me he encontrado un artículo en el Rebelión, creo que era, o alguno de estos diarios digitales, que el caudal del Rin ha bajado tanto que ahora las barcas de transporte fluvial están a la mitad de carga porque si no tocan el fondo. Claro, no lo había leído, pero... Lo he digo comentado, porque- por ejemplo, en el río Loira, Sí, que es en francés, ¿Mm? hay fotos de una mortandad de peces tremenda. sí, sí, es que los tremenda. caudales están bajando a la tira. Y luego eso, hay que estar preparándose porque, vamos, estamos viéndolo ya. O sea, ahora ya es continuo los problemas de calor, de barbaridades climáticas. O sea, esto es una... Hay que estar preparándose Sí, para lo pero que viene. como también he comentado antes, hay que aguantar a los botarates de Vox en el Parlamento andaluz que, aunque la investidura fallida para mí es una teatralización total, porque al final Van a van a hacer- acabar aceptando lo que les digan, Ujú. una de las cosas que decía un botarate ahí era que una de las líneas rojas que dice Vox es que de una vez por todas y definitivamente se abandone las políticas del fanatismo climático. Sí, sí, sí. Fanatismo climático. Ujú. Hay que echarle huevos, ¿eh? Los tienen. Sí. Como decía no sé quién, bien gordos. Si quieres, no sé, si tienes alguna noticia ahí... De cambio climático, sí, tengo de varias. estas cosas, porque ya había empezado con los alimentos humanos, pero da igual. Sin Podemos problema. saltarnos el guión como no. Vale, como no. igual has comentado ya los de los casi 1000 muertos que llevamos en España Sí. en el mes de y los 100 muertos que llevaban en 3 días en el 29 de junio. Y luego... Por cierto, perdona que te corte. Sí. Han habido, creo, es que fue tremendo, ¿eh? Porque claro, el calor que está haciendo en Francia sobre todo, o que ha hecho en Francia estas últimas semanas, ha sido tan inusual que esto que también ha pasado aquí, pero tú imagínate, porque oí que habían habido 3 muertes de 3 niños encerrados en coches. En un coche, sí. 3, no una ni dos, 3. Ujú. Imagínate qué muerte Sí. y qué agonía un niño encerrado en un coche a 40... Bueno, los coches cuando están al sol, o sea, si las temperaturas a la sombra eran de 42, ¿a qué temperatura puede llegar un coche al sol? Sí, señor. Imaginemos, ¿no? Esta situación. Yo creo recordar haber visto en el verano del 22 o 23, aquel que estuvimos 3 meses a 30 y tantos, yo me acuerdo dentro del coche 47, pero Sí, a la sí. sombra, ¿eh? O sea, lo digo porque es morirse y además literal. Bueno, más cosillas. ¿Has hablado de la charleta de Antonio Turiel? No. ¿No has comentado nada? Bueno, No. pues nada, os perdiste. Sí, lo que pasa es que quería hablar, pero he estado mirando en la web de Cordeterra, que es donde se supone que estaría ya el vídeo, Ujú. pero aún no lo han puesto, supongo que lo estarán editando y tal. Vale. Así que, pero igualmente lo podemos decir, que bueno, cuéntalo tú. No, es que además, como no sé lo que habíamos comentado al respecto, pero en fin, quería comentar a la gente que estuvo muy, muy instructiva
Y fíjate que incluso para la gente como tú y como yo, que estamos hasta el gorro de estar leyendo desde hace 10 años, fue muy didáctica, ¿no? Aprendimos un montón de cosas interesantes. De hecho, mi planteamiento, lo que pasa es que llego tarde, mi planteamiento era que, fíjate, una de las conclusiones más importantes creo, por una parte, trabajar todos juntos, porque si no trabajamos todos juntos no hay nada que hacer. Y luego, por otra parte, imaginar otro mundo diferente. Creo que es fundamental. Y entonces yo me había planteado el programa, digo, cuando empecemos el programa hay que plantearse una cosa, ¿no? Cada una de estas noticias dramáticas que estamos dando, automáticamente pensar una alternativa, una solución y un futuro ideal ante cada barbaridad de noticias que estamos dando, ¿eh? Así que lo digo porque podemos utilizar a partir de ahora el planteamiento ese de que cada noticia mala vamos a imaginar un futuro absolutamente diferente, ¿no? Bueno, decíamos lo de la charla, que es muy interesante porque nos daba un montón de cosas para funcionar. Y luego, tres cosas, tres cosillas más que tengo por aquí. Aparece una noticia en el diario, uno de estos, unos poquitos que leen muy poquita gente, la temperatura del mar. Tenemos récord mundial por tercer año consecutivo. Es decir, 2023, 24, 25 y 26 han sido récord de temperatura global. Es decir, de todos los océanos del planeta. Lo digo porque para todos aquellos psicópatas de Vox que dicen que fanatismo climático, a ver cómo explican eso. Y luego una barbaridad, pero total, una barbaridad inmensa. La Corte Suprema de Estados Unidos ha dictado a favor de Monsanto, el de Roundup, para que no pongan en los envases que es peligroso para la salud. El Tribunal Supremo, que tendría que vigilar por la salud de las personas. Le ha dado vía libre para que no indique nada de que es peligroso. La Suprema Estulticia. La Suprema barbaridad. Y la última, lo que os hemos comentado cuando acababa de entrar, el RIN, que está bajo mínimos y que está dificultando el transporte de combustible, entre otras cosas, pero también de todo tipo de mercancías. Y nada, como digo, hay que pensar cada una de estas noticias y empezar a ver cómo solucionamos imaginando un mundo mejor, porque si no, mal camino llevamos. Muy malo, muy malo. Y con eso termino yo lo que tenía yo apuntado, porque ya sabéis, los que nos estáis oyendo habitualmente, lo de informar el mundo capitalista de la barbaridad que está en proceso. El tema del clima, yo creo que el día que podamos, que esté el vídeo ya, lo vamos a compartir para que lo enlacen al podcast, porque me parece que es muy interesante. Los cuatro ponentes, hasta el profe de la universidad de Historia del Arte, la verdad que fue muy bien. Lo que es la charla, creo que la charla de los cuatro, que creo que duró como unos 50 minutos, no llega a una hora. Nada, muy poquito. Y luego hubo 1 hora y media de intervenciones de la gente que estuvo muy bien, porque al final lo que hace la gente es reflexionar un poco o preguntar directamente a quien sabe, ¿no? Y nada, fue un tremendo placer compartir ahí momento con gente tan lúcida y que está haciendo tanto por hacer llegar el mensaje a la gente, como Antonio Turiel o Juan Bordera o incluso pues eso, Irene Calvé o José Albelda, creo que era. Estuvo muy bien y cuando esté, desde luego lo vamos a compartir para que la gente lo escuche con calma. Oye, ¿que lo escuchan 3 veces? Pues en 3 veces que lo escucha. Perfecto, sí, señor. Y hay una cosa, no recuerdo si dijimos la convocatoria, pero en fin, cada vez que haya una de ellas lo confirmaremos, pues sí. Porque vale la pena. Es posible que se nos olvidara, porque el despiste es compartido. Sí. No, además hay tantas cosas que comentar que es imposible llegar a todas. Bueno, pues cuando has llegado estaba hablando de animalitos humanos y estaba hablando de que ayer se cumplieron 11 años de la aprobación de la ley Mordaza. Sí, señor, yo la tengo ya apuntada por aquí. La ley Mordaza. 11 añitos de la ley Mordaza. Estaba explicando un poco pues lo que ha supuesto eso, ¿no? Que en buena medida ha sido otro problema más para terminar de vaciar las calles. Sí, señor. Porque la gente al final le toca mucho. El bolsillo. El bolsillo le toca mucho. Y la libertad. El bolsillo y la libertad. Pero sobre todo la gran cantidad de multas enormes, en fin. Dicho lo cual, toda esa gente que desde hace 11 años no ha dejado de movilizarse a pesar de esto y que ha sufrido multas millonarias, iba a decir no, pero de muchos miles de euros. He comentado un ejemplo de sindicalistas en la huelga general contra Amazon del año pasado, que les piden 45.000 euros. Sí. También a activistas
que estuvieron protestando en el Rocha Arena también les piden un montón de miles de euros. Sí, sí. Entonces, mi eterna admiración a esa gente que a pesar de todo se la ha jugado. Y mi inmenso asco para todos los gobernantes que, pudiendo haber derogado la ley, no la han hecho. Vale, y ahora te digo, ¿quién dijo esto? En el 29 de abril de 2018, a ver si lo sabes. Sí, sí, lo sé. Si ya. llego al gobierno, las 2 primeras leyes que impulsaré serán la derogación de la ley Mordaza, ojo, y una ley de vivienda que garantice el derecho a techo en España. Uno de los mentirosos políticos más grandes de España. ¿Eh? El amigo- superviviente. Nuestro amigo Pedro Sánchez. Pues esto lo dijo en 2018, antes de que llegara al poder a través de la moción de censura. A partir de la corrupción del PP. Exactamente. ¿Cómo Tiene cambia? huevos, ¿eh? ¿Cómo cambia la cosa, eh? Sí, señor, sí, En señor. solo 8 añitos, ¿eh? Sí, señor. De todas maneras, no creo que tuviera mucha intención de hacerlo, aunque lo dijera. No, nunca la De, tuvo. de hecho, míralo, la realidad está ahí. Y eso es lamentable, ¿no? Porque luego, claro, luego consiguen que la... Bueno, no consigue nada. Bueno, me voy a callar. No Me voy a callar porque ¿para qué vamos a hablar? Mira, hablando de cosas de estas, hay una cosa que quería comentar, ¿no? Precisamente hablando de las consecuencias de no cumplir lo prometido. Y al revés, cómo se consigue la confianza de la gente cuando cumples lo que prometes. Nueva York, el alcalde, ha congelado el alquiler de 1 millón de viviendas en la ciudad de Nueva York. Congelado. Un alcalde En Nueva York. en Nueva York, agárrate que viene curva. Y que un mentecato como este que tenemos de presidente esté prometiendo cosas que luego sabe que no va a cumplir o no le dejan cumplir, que también habrá de todo. Pero También. es curioso el tratamiento mediático de esto, ¿eh? Esto no lo he deducido yo, lo he escuchado en un podcast, pero además o sea, es tal cual. Resulta que para diarios como El País, La Vanguardia y algunos de estos que se dan medio de progres, esta medida ha sido la medida estrella y un gran logro de Zoran Mandani, el alcalde de Nueva York. Sí. Pero cuando ha habido partidos aquí Que han propuesto que eso. han propuesto esto, eso era imposible, era una utopía, es una y utopía. era una barbaridad. Sí, señor. Lo digo para que veamos la clase de medios miserables que tenemos en este país. Y otra cosa más también, que lo vemos también, que hay algunos partidos políticos que sí, que están por lo menos intentando hacer cosas. O sea, todos no son igual. Independientemente de que valgan poco. O sea, lo mucho, que vale en un sitio aquí no vale. aquí no vale. Entonces, no sé. Algo quiero falla decir por ahí. que- Mira, por ejemplo, hablando de hipocresía, me entero, bueno, esta mañana en el diario, un diario económico, para que no nos tilden de bolivarianos y de radicales y tal. España compra a Marruecos petróleo ruso. ¿Eh? Hipocresía total. Se lo compra a Marruecos, una dictadura, Hostia. y se lo compra ruso para Y soslayar. más caro, además. ¿Eh? Y más caro, Y claro, claro. porque es un intermediario, ¿no? Lo digo porque la hipocresía de los europeos, de los gobernantes europeos que tenemos, es inmensa. O sea, como necesitan comprar... Por cierto, Putin ha dicho que habrá que empezar a mirar lo de exportar diésel porque Rusia, con los ataques de Ucrania a las refinerías, pues van a tener problemas para tener disponibilidad de gasoil Tú para... fíjate qué disparate de mundo en el que estamos Sí, viviendo. señor, ¿vale? sí, señor. Es alucinante. Es decir, quienes están incendiando el mundo, ¿vale? Son los primeros valedores del sistema que padecemos. Sí. ¿Vale? Pero sin embargo, por ejemplo, Israel y Estados Unidos decidieron bombardear Irán, ¿vale? Bombardear Irán, bombardear todas infraestructuras de Irán, yo qué sé, centrales eléctricas, bueno, eso por un lado, y matando a niños inocentes por otro, Sí. ¿vale? Pero el caso de Israel bombardeó una refinería de petróleo en Irán, ¿vale? Irán es el principal exportador de petróleo del mundo, ¿vale? Eso por un lado. Es decir, y por supuesto la reacción de Irán fue cerrar el estrecho de Hormuz con las consecuencias que llevamos avisando mucho tiempo y que van a ocurrir sí o sí y que están ocurriendo en otros sitios del Y que mundo van a ocurrir. antes que aquí, pero que aquí van a llegar tarde o temprano, ¿no? Y por otro lado tenemos a Ucrania bombardeando infraestructuras de refinamiento de petróleo en Rusia, que es el segundo máximo exportador de petróleo del mundo y productor. Vale. Entonces, los mismos valedores del sistema, los mismos que están lucrándose con este sistema, están acelerando el colapso del sistema. A ver cómo me lo explicas. Porque ganan dinero. Sí, a ver, es así están de bestia, es así de en bestia. este impasse estarán ganando dinero. Pero ¿y luego?
¿Dónde van a ir con ese dinero? Pero esa gente piensa en luego, nunca. Pero luego no te estoy hablando dentro de 20 años No, ni no, de no. 10, ¿eh? Este año que viene. ¿El año que viene? Sí, sí. Pero no llegan hasta ahí. Solamente ven que están entrando muchos miles de millones. El Trump dice que ha ganado 1.200 millones de euros con criptos porque está legislando a favor. Pero claro, si tú, dos de los principales productores y exportadores de la sangre del sistema, les estás inutilizando la capacidad de producir y por tanto de exportar a todo el mundo esa sangre, al final lo que estás es matando. Sí, pero esa gente piensa solamente en ellos. Sí, pero Ellos consiguen el petróleo y tú- los demás, si no tienen, ya se apañarán. Ese pero es es el que planteamiento. los tiempos puede ser muy gordo, ¿eh? Sí, sí, los O tiempos sea, que quiero vienen. decir, tú y yo llevamos años diciendo que hay que acabar con el consumo de petróleo. Pero deberíamos haber acabado hace muchos años. Y no pero lo decimos nosotros, ¿eh? Lo hemos leído a los lo expertos. hemos leído a los expertos, Que no nadie- lo hemos inventado. Que nadie piense que es una idea O sea, nuestra. deberíamos de hace muchos años haber hecho una transición planificada para ir abandonando poco a poco los combustibles fósiles. Sí, señor. Y ahora resulta que hay dos chalaos, bueno, más de uno, porque lo que está haciendo Ucrania supongo que será cosa de Órdenes de arriba. Órdenes de arriba. órdenes de arriba también. Acaba con mi competidor Rusia y dejarlo sin petróleo. Claro, Ya está. entonces no sé, o sea, es que parece que se está acelerando todo para provocar el caos total. Sí, sí, sí. Sí, porque... Y bueno, dentro del caos total puede salir bien. Bueno, mal va a salir va para a salir todos. todo mal. Mal va a salir para todos, pero me refiero que a los que detentan el poder y creen que se pueden salvar, pues igual no se salvan. Porque No, el caos puede ser muy malo para unos o para otros o para todos. En este caso puede ser malo para todos, pero dentro de ese caos malo para todos, a lo mejor ellos no tienen la capacidad de controlar lo que podamos hacer nosotros de abajo porque somos más. No sé, yo estoy pensando en voz alta, Sí. pero esta es la incertidumbre que yo ahora mismo tengo viendo, es que de Rusia no se está hablando nada. No, ni de Rusia, ni de Irán, ni un montón de cosas. No se están hablando de nada. Ahora parece que hay como un parón, dice, bueno, estamos en vacaciones, ¿vale? En mundiales. El Mundial, vacaciones, julio, ya... Pues venga, informativamente vamos a decir 4 imbecilidades y ya está. Pero están pasando y siguen pasando cosas tremendas, ¿no? Ya lo creo. Lo que está pasando en Ucrania no lo está contando nadie. Nadie. Y están provocando todos los días a Rusia. Todos los días. Pero no solamente en Ucrania, ¿eh? Que cada gobierno de los europeos está montando el incidente posible para otra barbaridad. No sé, sí, claro. Cada ¿no? uno de ellos, Yo ¿eh? me refiero que están actuando... O sea... Están pegándole patas a un avispero. Ah, bueno, y hay una cosa que no sé si comentamos. Esto salió hace una semana o dos ya. El descubrimiento de los laboratorios de armas biológicas en Ucrania. Ah, mira, De eso- varios. Eso no lo he leído. Hay 24 laboratorios, ¿vale? De guerra bacteriológica. De guerra bacteriológica en Y Ucrania. luego hay un montón de empresas europeas trabajando, fabricando drones para ellos. Lo digo porque esto al principio de la guerra lo comentamos y la gente decía, es mentira, ¿no? Ahora se ha podido comprobar. Confirmar. Y que no solo hay uno, hay varios. Ujú. Entonces, volvamos un poco a aquellos programas en donde contábamos cuáles eran las razones para que Rusia se sintiera amenazado y por tanto acabara invadiendo Ucrania. Primero era porque él quería garantías de seguridad que veía que no tenía. Y segundo, para proteger a la población rusófona del este de Ucrania, del Donbass y todo esto. Pero ahora vemos que Rusia estaba mucho más amenazada. Sí, sí. Porque si tienes Ucrania llena de laboratorios con armas biológicas, ya me dirás tú a ver cómo te puedes sentir seguro. Estoy hablando desde el punto de vista de un país, de sus movidas, de su... como lo que llaman ahora, ¿no? Garantías de seguridad y todo esto. Que esto nos puede parecer una tontería, pero es lo que piensan los dirigentes de muchos países, sobre todo de los países grandes y con poder importantes, ¿no?
Pero esto, o sea, aquello de ahí arriba, si abajo en Oriente Próximo es un polvorín, lo de arriba, agárrate. Y eso es dentro de Europa, ¿eh? Ujú. A veces aún me planteo que no, o sea, ni siquiera nosotros a veces se nos olvida que tenemos una guerra en Europa, en el continente europeo, que lleva 4 años y pico la guerra, que se ha cobrado un montón de cientos de miles de europeos, ucranianos y rusos, porque a unos señores no les da la gana que Europa esté unida. Ujú. Sí, sí, Los señores a 7.000 kilómetros al otro lado del charco no quieren que Europa por supuesto. esté unida. Es la competencia. O ¿Sabe? podría ser competencia. Entonces están enfrentándonos a los unos con los otros, están matándose europeos contra europeos, mientras los otros se están forrando. Sí, porque además el RUTE ese, el asqueroso ese que tenemos aquí de la OTAN, dice que la Europa tiene que comprar las armas a América. A Hablan Papi de- Trump. A Papi Trump, y además se las tiene que después entregar a Ucrania. O sea, es un manicomio inmenso. No, es tremendo, total, es tremendo. completo. Y hablando de barbaridades, esta mañana, antes de venir para acá, me he encontrado una cosa. Un informe de un periódico también pequeñito. Israel lanza bombas de fósforo blanco contra la población libanesa. Los últimos informes dice que están atacando con bombas de fósforo Bueno, blanco. si el plan era hacer lo mismo que en Gaza, como en Gaza ya lo hicieron, Pues aquí lo están haciendo en el aquí Líbano. también, claro. Lo digo porque por lo que tú comentabas de que están diciendo que si Rusia, no sé qué, no sé cuánto. ¿Tú te acuerdas cuando se invadió Irak? Estados Unidos invadió Irak con la mentira Y de que tenían armas de destrucción masiva y bombardeó con uranio empobrecido. en Faluya. Aún hay niños No, y no, niñas naciendo con malformaciones en la ciudad de Espera. iraquí de Faluya. Y soldados estadounidenses también están También. saliendo con problemas. También. Lo digo porque la radioactividad no distingue de aliados o enemigos. Ahora mismo no tengo aquí la descripción exacta de qué es lo que hace una bomba de fósforo blanco cuando atraviesa, siquiera No, cuando cae sobre la piel. cuando cae sobre la piel. Sigue quemando todo y no hay ni nada que lo detenga hasta que llega al hueso. Es tremendo. Y además estaba leyendo las características. Dice que son bombas que estallan y distribuyen las partículas estas inflamables en 250 metros. Como de aquí hasta... O sea, cada bomba de eso. Y además sobre población civil. En Líbano, encima. O sea, lo digo porque, en fin, la locura es tremenda. Y supuestamente el acuerdo de Irán con Estados Unidos Incluye implicaba el alto el fuego. el alto el fuego en el Líbano y esta gentuza Espera, todos los mandamases israelíes dicen continuaremos matando en el Líbano, en Gaza, en Cisjordania y donde queramos a pesar del alto el fuego. Lo han dicho así, lo han dicho así, claro. así. O sea, si fuera Rusia sería, vamos, digno de bombardear con todas las bombas atómicas del planeta. Pero como lo dice Israel, pues mira, continuará matando. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Y nadie, o sea, Nadie tiene una nadie palabra. hace nada, ni una palabra. Espera, y ni los periódicos lo cuentan. Eso también. Hostia. Bueno, perdonar. Bueno, pero en fin, seguimos. Tenemos más cosillas por aquí. Sí. Hay una cosa que quiero comentar, porque me he quedado alucinado. Esta mañana lo estaba leyendo. Sí, en el diario El Salto. Y me he quedado, digo, vaya tela, la prioridad nacional, cómo funciona de bien. Espera, quédate con eso. Me quedo con eso. Por hilar un poco con lo que Sí. acabas de Vale, decir, vale. hablando de Israel. El otro Sí. día se me olvidó comentarlo. Israel, como no tiene bastante con matar a médicos, a periodistas, a cooperantes de Naciones Unidas y sobre todo a la población civil, niños, niñas, mujeres, viejos, hombres. abuelos, todo. El otro día asesinó a una gran peligro para el Estado de Israel. ¿El bebé? No, a una conservacionista de tortugas. A una mujer que se llama Mona Khalil, reconocida en el mundo entero, más de 25 años protegiendo tortugas marinas en el sur del Líbano y la ha asesinado. Fíjate lo que le preocupará a Israel, una protectora de tortugas. Si le preocupa un pimiento... Está asesinando a todo lo viviente. todo. De hecho, Todo lo viviente. el planteamiento de esta... Además, oyes al psicópata este, es que no tengo palabras. El Ben Gubir es el
el bicho ese. Sí, bicho. Oyes a ese tío y dices, claro, el plan es acabar con toda la población. Toda. Es decir, toda significa toda. Y si tú vas allí de turismo te matarán también. O sea, toda. Cuando oyes a esta gente dices, pero ¿qué esperan cualquier gobernante de esta gente? ¿Algún resquicio de humanidad? Es que no la hay. Es una absoluta barbaridad. Mira, estoy leyendo ahora, entre otras cosas, estoy leyendo un libro de un escritor austriaco que no había leído, sé que porque sé que es famoso, pero no había leído ningún libro de él, se llama Stefan Zweig. Sí. Y estoy leyendo un libro que me lo recomendó mi primo Francis, gracias a él, Sí. que se llama El mundo de ayer. Ujú. Es una crónica de... Bueno, más o menos puede ser una biografía casi hasta que... Porque acabó suicidándose. Tenía tanto miedo de los nazis Ujú. que estando en Brasil, que ya estaba seguro, No. Creía que estar seguro. O se tenía suicidó. dudas al respecto. Se suicidó. Sí. Él y su mujer, Sí, juntos. Sí. Bueno, pues el libro es tremendo porque te cuenta desde que empieza a ir al colegio en Austria y desde que decide hacerse escritor y demás. Y claro, este hombre vivió las dos guerras mundiales, ¿no? Voy por la Primera Guerra Mundial, pero él siempre va, de repente hace algún paréntesis hablando de lo que se está viviendo en ese momento, ¿no? Porque creo que ese libro lo escribió en el año 40 o así, 39 40, un par de años antes de suicidarse. Y es tremendo porque está narrando cómo era el clima prebélico a la Primera Guerra Mundial durante la Primera Guerra Mundial, y él habla que él era antimilitarista, Por supuesto. se manifestó abiertamente contra la guerra y demás. Está hablando del clima de guerra, de cómo la gente se encendía por la guerra, y también está hablando, él era judío, y estaba hablando un poco de lo que iba pasando del pasado a lo que estaba viviendo él en el presente. Si este hombre estuviera ahora viendo lo que está haciendo el Estado de Israel, alucinaría. Y el resto del mundo. Y el resto del mundo, Sí. exactamente, por defecto, Sí. alucinaría. Pero mira, aún seguimos así, aún seguimos aquí, y parece esto la película esa de Atrapado en el Tiempo, el Día de la Marmota. Volvemos. Aquí tú y yo cada jueves contando lo mismo. Y Y no es que nadie hace nada, es que ahora encima ni se cuenta. y encima se va hacia peor. Porque, por ejemplo, lo que iba a comentar ahora, si seguimos comentándolo, Sí. el tema, me encuentro en el diario El Salto hoy, un reportaje sobre lo que está pasando en Sudáfrica. Prioridad nacional. En Sudáfrica. En Sudáfrica también. Volvemos a las andadas. No, pero espérate lo que te voy a contar, es que es muy gordo. Lo digo para que veas hasta qué punto se está degradando la humanidad. Resulta que allí hay 2 millones y pico de refugiados africanos que se van. Claro, hay gente en África que intenta llegar a Europa o a América o a Asia donde pueda vivir. Pero es que hay gente en África que considera que Sudáfrica es una democracia en la que se podría vivir con algo de dignidad. O no, o sencillamente vivir, ¿no? Y ahí he leído, me ha parecido leer, 2 millones y pico de africanos que son de otros países fronterizos que se van a Refugiados. Sudáfrica. Refugiados. Pues allí en Sudáfrica, los negritos sudafricanos manifestándose y diciendo: tenéis hasta el día 30 de junio para volver a vuestras tierras porque nos estáis quitando el trabajo. Hostia puta. Agárrate. Prioridad Negros contra nacional. negros. Prioridad nacional. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Pues O sea, mira. el enemigo es el pringao que tienes a tu lado intentando seguir vivo, ¿sabes? Igual que aquí en España. O sea, el peligro es el inmigrante. Frente a la prioridad nacional, voy a decirte una Y- cosa, y- una y- cosa o sea, que tenemos eso, que tenemos a Vox en el ¿Cómo? Parlamento, en todos los parlamentos autonómicos, obligando no, proponiéndole al PP lo de la prioridad nacional, pero mientras tanto, en un paisito del norte de Europa como Suiza, los suizos han rechazado en referéndum limitar el aumento de población inmigrante mediante el freno a la inmigración. Sí. Ahí lo O sea, comentamos.
hicieron un referéndum para preguntarle al pueblo suizo si quería que los migrantes llegaran o no llegaran. Para Sí, limitar que la se le población. pusiera un freno, un Para- límite de 10 millones. Y dijeron que Y no, dijeron que no. que necesitan los migrantes. Bueno, necesitan no. Hay varias cosas, es que necesitar. Pero es que- Qué palabreja más asquerosa. O sea, Pero es que Suiza siempre ha sido un país de acogida. sí, pero aparte también, O sea, es un país de inmigrantes. también con mucha hipocresía por También, el medio, pero también, vale. también. Pero vamos, es digno de aplauso que la gente diga, no, hombre, no. La gente son seres humanos como tú y como yo y tiene todo el derecho del mundo a ir donde quiera o donde pueda y a vivir dignamente como tú y como yo. Por el hecho de haber nacido en otro sitio no tiene por qué morirse. ¿No? Digo yo. Exactamente. Entonces, ese referéndum de esa gente, pues es digno de aplauso, ¿no? Y luego contrasta perfectamente con lo que está ocurriendo en casi todas partes, la prioridad nacional. Porque claro, la prioridad nacional no acaba en España. Puede haber prioridad nacional en Sudáfrica, negros contra negros, o puede haber prioridad aquí, pues que los extremeños se queden en su tierra y se mueran de hambre. Porque resulta que aquí en Valencia, como somos ricos y tenemos muchos campos de naranjos, pues prioridad nacional, primero los valencianos. Lo digo porque la prioridad nacional es un puro y simple y total egoísmo. Tenemos que ir cortando porque ya... Sí, ya viene Vale, la- vamos a quedarnos con una buena noticia, porque Venga. a pesar de todo, fíjate lo que sigue sucediendo, ¿eh? Has comentado lo de Mandani en En Nueva York. Nueva York. Pues mira, en la segunda ciudad más importante de Austria, en Graz, ¿Mm? el Partido Comunista ha vuelto a arrasar en las elecciones municipales y lo ha logrado gracias a su política de municipalización total de servicios y de vivienda pública masiva. Sí, señor. A ver si aprende la gente esta a O cumplir sea, con... se pueden hacer las cosas diferentes incluso, ¿eh? Sí, sí, Fíjate, fíjate. qué cosa, ¿eh? Y a ver si tenemos suerte y los periódicos empiezan a informar de esta cosa para que vayamos apretando para conseguirlo. Exactamente, o sea que hay gente haciendo cosas buenas, Sí, señor. a pesar de todo, ¿eh? Sí, señor. Pues buena, nos vemos el jueves. Venga, nos escuchamos. Llévala la palabra clara, llévala la palabra firme, llévala la 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 la, llévala la la. Oye, llévala la palabra clara, llévala la palabra firme, llévala la 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 la, llévala la la. Oye, llévala. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo.